El equipo de impacto de chorro sobre superficies, también conocido como FME01, diseñado por Edibon, permite el estudio de la interacción entre un chorro de fluido en movimiento y distintas superficies de impacto, proporcionando una comprensión detallada de los principios de la dinámica de fluidos y su aplicación en ingeniería hidráulica e industrial. Su diseño facilita la observación en tiempo real de cómo la fuerza del chorro varía en función de la geometría de la superficie, permitiendo a los estudiantes analizar su comportamiento en diferentes condiciones operativas. El caudal de entrada se suministra a través del banco hidráulico o del grupo de alimentación hidráulica. El FM01 está compuesto por un tanque cilíndrico con paredes laterales transparentes, lo que permite visualizar el impacto del chorro sobre la superficie en estudio. En su interior, una boquilla alineada con el eje central dirige el flujo de agua hacia la superficie seleccionada, facilitando la medición de la fuerza ejercida. Para una cuantificación precisa, el equipo incorpora un sistema de masas calibradas que equilibra la fuerza del agua y permite su medición mediante un indicador de referencia ajustado previamente. Además, cuenta con apoyos ajustables que garantizan una correcta nivelación del sistema y orificios de drenaje en la base del tanque para evitar acumulaciones de agua y salpicaduras no deseadas, asegurando un entorno de trabajo eficiente y seguro. El equipo Flujo por Vertederos FM02, diseñado por Edison, consta de distintos elementos que se emplean en combinación con el banco hidráulico FME00, una boquilla especial que se acopla a la boquilla de salida del banco hidráulico, dos pantallas tranquilizadoras que, junto con el elemento anterior, proporcionan una corriente lenta en el canal, un medidor de nivel consistente en un nonius que se ajusta en un mástil donde las alturas quedan señaladas en un calibre acoplado a este. Un pequeño garfio o una punta se acopla a la base inferior del mástil para realizar las medidas. Dos vertederos de escotadura rectangular y en forma de V que se montan en un soporte y se fijan a la parte final del canal del banco hidráulico. También en esta máquina se estudian las características del flujo a través de un vertedero de la escotadura rectangular practicado en una pared delgada y se estudian las características del flujo a través de un vertedero con escotadura en forma de V practicado en una pared delgada. El calibrador de manómetros FM10, diseñado por Edison, permite el estudio del funcionamiento de un manómetro tipo Bourdon utilizando un equipo patrón de pesas calibradas y la determinación y el estudio de la curva de histéresis del manómetro. El equipo consiste en un cilindro cuyo interior se ajusta y puede deslizar un émbolo de precisión al que se añade un sistema calibrado de pesas para producir en el interior del cilindro un cierto número de presiones predeterminadas. El manómetro Bourdon, que ha de ser contrastado, se conecta con el cilindro mediante una tubería flexible, nivelación del equipo para patas ajustables, y los ejercicios guiados incluidos en el manual de este dispositivo incluyen la calibración de un manómetro tipo Bourdon y la determinación de la curva de histéresis. El equipo de características de bombas centrífugas, o también conocido como FME13, diseñado por Edison, permite el estudio de diversas características de las bombas centrífugas, tales como rendimiento, acoplamientos serie o paralelo, etc. El equipo dispone de una bomba centrífuga de características similares a la del banco hidráulico y a la del grupo de alimentación hidráulica básico FME00-B, equipada con dos manómetros de presión tipo Bourdon situados a la entrada y a la salida de la misma, y otro al accesorio de descarga suministrado con el equipo. La bomba funciona impulsada por un motor eléctrico asíncrono trifásico cuya velocidad puede regularse mediante un variador de velocidad.
El equipo dispone de un display de visualización que permite conocer las revoluciones por minuto de la bomba y la potencia consumida. Se incluye un accesorio de descarga con un manómetro, una válvula de control del caudal y un difusor. El panel del control del variador permite la modificación de la velocidad de la bomba y el arranque. En los ejercicios guiados en el manual de esta máquina, tenemos la obtención de las curvas H en función de Q, N en función de Q y el rendimiento en función de Q de una bomba centrífuga. Esto es lo que incluye también los cálculos hidráulicos y mecánicos. Se incluye también la construcción del mapa de una bomba centrífuga, la representación de las curvas adimensionales H, N y revoluciones por minuto, el acoplamiento en serie de dos bombas de características iguales, el acoplamiento en serie de dos bombas de características distintas, el acoplamiento en paralelo de dos bombas de características iguales y el acoplamiento en paralelo de dos bombas de características distintas. Buenos días, mi nombre es David Junior Matus Severino y yo le voy a estar hablando sobre algunos equipos de laboratorio de transferencia de calor. Dentro de los equipos tenemos al M7FME04, el cual es un accesorio de laboratorio con depósito transparente y boquillas intercambiables para el análisis de flujo de líquidos. Este sirve, ¿para qué sirve? Nos permite estudiar el coeficiente hidráulico de gasto, velocidad y contracción al pasar el agua por diferentes tuberías. Las principales características de este son que tiene 5 boquillas intercambiables, la altura de carga máxima son de 400 milímetros y los tubos manométricos y tubo de pitot y también tiene unas dimensiones generales de 450 por 450 por 900 milímetros. También tenemos lo que es el M7TMCP, el cual es un equipo de laboratorio diseñado para el estudio y la calibración de instrumentos de medición de presión, como manómetros de tipo Bourdon y sensores eléctricos. ¿Para qué sirve este? Este nos permite estudiar conceptos clave como la presión manométrica y absoluta, errores de medición y calibración de instrumentos. Las principales características de este son el calibrador de peso muerto, hasta 250 kN por metro cuadrado. Incluye también manómetro de tipo Bourdon y sensor de presión electrónico. Consulta con doble display, una para el voltaje y otra para la presión. Y compatible con el software SCADA para la adquisición de datos. Tiene unas dimensiones generales de 700 por 400 por 750 milímetros y un peso aproximado de 4 kilos. También tenemos lo que es el equipo TXC-LG, el cual es el equipo de laboratorio diseñado para estudiar la transferencia de calor por conducción de gases y líquidos. Simula un entorno controlado en la que se mide la conductividad térmica de distintos fluidos encerrados entre un cuerpo calentador y una camisa de enfriamiento. ¿Para qué sirve? Este nos permite analizar el comportamiento térmico de distintos materiales, fluidos, aire, agua, aceite, entre otros fluidos. Aplicando la ley de Fourier, también permite estudiar el efecto del vacío, realizar calibraciones y observar cómo influye la temperatura en la eficiencia de los aislamientos. Las características principales de este es que tiene un cuerpo de aluminio con una camisa de latón. También resiste resistencia variable de hasta 150 watts y 5 sensores de temperatura. Espacio radial de 0,3 milímetros para el que el fluido de prueba eh, cruce. También tiene compatibilidad con el software SCADA para la adquisición y análisis de datos y tiene unas dimensiones generales de 500 por 400 por 300 milímetros y tiene un peso de 60 kilos. También podemos ver aquí que tenemos el M7TXC-CC, que es un módulo combinado de radiación y convección, EDIBON. Es un equipo diseñado para estudiar los fenómenos de transferencia de calor, especialmente la convección, ya sea libre o forzada, y la radiación. Función del equipo. Su principal función es demostrar y cuantificar los efectos
combinados de la convección y la radiación en la transferencia de calor. Las principales características de este es que unidad de convección, ventilador descentrifugado de hasta 195 metros cúbicos por hora, conducto vertical con sensores de temperatura y caudal y un recubrimiento resistente al calor. Una unidad de radiación con un cilindro de cobre con resistencia de hasta 150 watts de termopares para la medición de temperatura y la superficie tratada para emisividad cercana a 1. También tenemos algunas especificaciones técnicas, ya sea el peso, que son 50 kilos, las dimensiones del aparato, que son 1300 por 430 por 350 milímetros, compatible con el sobreescala para la visualización de datos, y la alimentación puede ser tanto de 220 voltios a 50 hercios como a 110 voltios a 60. Muchas gracias y lo dejo con los demás equipos de laboratorio que le corresponden a mis compañeros. Equipo FME31. El FME31 o demostración de Osborne-Reynolds horizontal es un equipo de laboratorio diseñado para visualizar y estudiar los diferentes regímenes de flujo de un fluido dentro de una tubería, utilizando el concepto del número de Reynolds. ¿Para qué sirve esto? Sirve para observar los regímenes de flujo laminar, transición y turbulento, relacionarlos con el número de Reynolds, visualizar el perfil parabólico de velocidades en flujo laminar. Las características principales de este equipo son, primero, 5 tipos de boquilla de salida, la altura de carga máxima es de 400 milímetros, tubos manométricos y tubo de pivot, y unas dimensiones de 450 por 450 por 900 milímetros. Unidad FME33. ¿Qué es esta unidad? El FME33 es un equipo didáctico de laboratorio diseñado específicamente para el estudio de los principales fundamentos de la hidrostática, enfocado en el análisis de presión en líquidos en reposo. ¿Para qué sirve esta unidad? Se utiliza para demostrar de forma práctica el principio de Pascal y analizar cómo actúa la presión hidrostática de los líquidos en reposo. Algunas características clave de este son que incluye 3 depósitos intercambiables, recto, cónico y cónico invertido, con la misma base para comparar la presión hidrostática en diferentes formas. La segunda característica sería un sistema de membrana y palanca con pesas que permite medir la presión ejercida por el líquido de forma precisa. Otra sería la barra vertical con indicador móvil para fijar niveles de líquido iguales entre los recipientes. Por último, las dimensiones de este son 500 milímetros de largo, 350 milímetros de ancho y 500 milímetros de alto y un peso aproximado de 7 kilogramos. Equipo FME34. ¿Qué es? El FME34 es un equipo de laboratorio diseñado para el estudio de fluidos en reposo, dígase la hidrostática, y el uso de diferentes tubos manométricos para la medición de presión. ¿Para qué sirve este equipo? Este equipo permite realizar experimentos prácticos relacionados con la medición de presión en líquidos, observar el comportamiento de diferentes tubos manométricos y demostrar principios como que la presión no depende de la forma del recipiente, sino que depende de la altura y de la densidad del líquido. Algunas características clave de este equipo incluye múltiples tipos de manómetros en forma de U, paralelos, inclinados, de sección variable y piezométrico. También permite una medición precisa del nivel de líquido con un calibre de punta y gancho con escala Vernier. Por último, las dimensiones de este equipo son 700 por 350 por 800 milímetros y un peso aproximado de 12 kilogramos. Unidad FME35. ¿Qué es? Es un módulo de laboratorio diseñado para el estudio de propiedades físicas de los fluidos. Pertenece a la unidad FME35 y se utiliza principalmente en contextos educativos como
laboratorios de física o ingeniería. ¿Para qué nos sirve? Sirve para realizar prácticas de laboratorio que permiten estudiar y analizar las propiedades físicas de los fluidos, como la densidad, viscosidad, capilaridad y hasta el principio de Arquímedes. Algunas características de esta unidad nos dice que la estructura de esta unidad es de aluminio anodizado que ofrece una buena estabilidad y resistencia al medio. La instrumentación completa incluye hidrómetros, viscosímetros, pignómetros, barómetro, termómetro, balanza mecánica y módulos para estudiar la capilaridad y el principio de Arquímedes. Por último, las dimensiones y el peso de esta unidad son 850 milímetros de largo, 500 milímetros de ancho y 800 milímetros de alto, con un peso aproximado de 100 kilogramos. Muy buenas tardes. Estaré hablando sobre el dispositivo FM22. El equipo FM22 es un dispositivo diseñado para demostrar el principio hidrodinámico especialmente relacionado con el tubo de Venturi, el teorema de Bernoulli y el fenómeno de decavitación. Está construido con materiales transparentes para facilitar la observación del fenómeno físico y cuenta con instrumentos de medición como manómetros y bacómetros. El equipo prácticamente está conformado para definir las siguientes funciones: para estudiar el teorema de Bernoulli y también la conservación de la energía del fluido. También para observar los análisis de fenómeno de cavitación para cuando un fluido suba por un tubo de diámetro estrecho. Medir los caudales y presiones en diferentes secciones del tubo de Venturi, realizar exposiciones y demostrar que estos fenómenos se pueden realizar de manera significativa. Continuando con las características principales de este experimento, es que podamos ver que el tubo de Venturi tiene un diámetro de entrada y de salida de 25 milímetros. El diámetro mínimo es prácticamente de 3 milímetros. Ángulo de coincidencia aproximadamente 13 grados. Los instrumentos: está el manómetro de Bourdon con un rango de 0 a 25 bars y 0 a 1 bars. El manómetro diferencial que va de un rango de 0 a 500 milímetros. El bacómetro para medición de presiones negativas. En el depósito tenemos aquí dos depósitos de 135 milímetros de altura y 66 milímetros de diámetro interior. Tenemos prácticamente dimensiones aproximadas, en donde tenemos el volumen 750 por 400 y 850 milímetros, peso aproximado de 10 kilogramos. En el caso del servicio requerido, banco hidráulico FM22 obviamente, y para las aplicaciones prácticas, el estudio de Bernoulli junto con el tubo de Venturi y el efecto de la cavitación. Otro instrumento que vamos a explicar es el FM25. Es un canal hidráulico de laboratorio diseñado para estudiar el flujo del agua en canales que son abiertos con una superficie libre. Esto permite analizar cómo se ve un canal de manera uniforme, medio de un caudal, o de manera no uniforme, es decir, con perfiles de superficies libres, saltos hidráulicos y el uso de un sifón con controlador de nivel. Está construido con paredes transparentes para facilitar la visualización del fenómeno y cuenta con instrumentos como el tubo de pivot y un limímetro para las mediciones precisas. La función de este equipo es permitir medir las alturas y las velocidades del agua en diferentes secciones del canal. Estudio del flujo uniforme y no uniforme aplicando la fórmula de Manning y analizando los saltos hidráulicos y su relación con el número de Fowler. También controlar el nivel de agua mediante los sifones y el dibujo de perfiles según las especificaciones dadas por la práctica. Las características del experimento FM25 es prácticamente la estructura del canal.
por ejemplo, materiales como ya se había mencionado, la pared transparente, como se ve en la figura hacia la derecha. Los instrumentos, el tubo de pivot para medir las velocidades y el milímetro para dispositivos de precisión con escala milimétrica, además de los elementos adicionales como el depósito de almacenamiento y recepción de agua y conexión rápida para tubos flexibles. También los parámetros claves como el coeficiente de rugosidad según el material y las profundidades críticas, o sea que se calcula qué tan profundo se puede permitir para permitir que se desagüe, el número de fraude para clasificar el flujo y aplicaciones como esto en la vida práctica como la simulación de cauces naturales, diseño de estructuras hidráulicas y estudios de disipación de caudales. Otro equipo muy importante es el FM28, que es una turbina hidráulica de Francis en miniatura diseñado para el estudio de este laboratorio. Esto lo que hace es permitir que la energía hidráulica se transforme en energía mecánica, evaluando los parámetros como el par, la potencia y el rendimiento bajo diferentes condiciones de operación. Es ideal para demostrar los principios de turbomáquinas y aplicaciones centrales hidroeléctricas, como en el ejemplo de turbinas de generadores hidráulicos. La función de estos es determinar la característica operativa como la curva de par, potencia y rendimiento de función de la velocidad en RPM y el caudal. Estudiar los efectos del ángulo de las paletas de distribuidor mediante ajustes manuales y controlar las incidencias del agua sobre el árabe del rotor. Simulaciones de condiciones reales de turbinas de Francis, incluye tubos de aspiración y recuperar esa energía. Para el comportamiento de esto, la turbina de Francis tiene un tipo específico que es flujo tanto mixto, es decir, tanto radial como axial, es decir, a los lados o hacia el mismo radio del eje. La paleta de rotores de 15, paleta de distribuidores de 10 ajustable. Tiene un sistema de medición de manómetro de un rango de 0 a 250 mBars. Un dinamómetro con dos células de carga de un rango de 0 a 10 newtons para medir la fuerza de frenado. El freno de cinta permite variar la carga mecánica aplicada al eje. El tubo de aspiración, optimización para recuperar la energía cinética del agua. Las especificaciones para este experimento es que sea la potencia máxima 5 watts, una velocidad de 1000 rpm y las dimensiones en volumen 330 por 550 por 350, con un peso de 10 kilogramos. Los parámetros calculables por el par mecánico, que es prácticamente por fuerza por la distancia. Potencia mecánica, que es prácticamente la potencia vamos a decir, del rotor o del motor en este caso, y el rendimiento que se calcula dividiendo la eficiencia, ¿verdad? Multiplicado por 100 para un factor de porcentaje. Las aplicaciones prácticas es la docencia en ingeniería, mecánica hidráulica o investigación de eficiencia de la turbina de reacción y análisis de cavitación y pérdida de la carga. Ya por último, el último equipo que vamos a hablar es el FM29. Es una turbina, pero en este caso de Venting está utilizando una turbina hidráulica de Kaplan en miniatura, diseñada para estudiar en el laboratorio sobre la conversión de energía hidráulica en energía mecánica. Esta es una turbina de flujo axial y de reacción, ideal para análisis de comportamientos de turbinas utilizadas en saltos de agua bajos y caudales elevados, como en centrales hidráulicas. Normalmente para esta funciona determinación para tener las curvas de par, potencia y rendimiento en función de velocidad, ajuste de ángulos, simular condiciones reales e incluye tubo de aspiración para recuperar la energía cinética. Es similar al FM28, lo único que cambia es la turbina. Pues como se había dicho, es una turbina precisamente de flujo axial, es decir, que es por el mismo eje, y también tiene un árabe de rotor que son 4 ajustables
y área de distribuidor de 8. Diámetro de 2 células con prácticamente de 0 a 2 newton para medir la fuerza de frenado, un tacómetro óptico para medir la velocidad de giro de hasta máximo 1500 RPM. También las especificaciones técnicas de que debe de tener es prácticamente 3 watts, la velocidad máxima ya se había mencionado, 1500, diámetro del rotor 52 milímetros, con las dimensiones anteriormente mencionadas y un peso de 10 kilogramos. También debemos de calcular los mismos parámetros que es el paramecánico, potencia mecánica y rendimiento. Las aplicaciones prácticas para esto, aparte del análisis de docencia, es para analizar cómo se comporta este tipo de turbinas en casos reales, cómo convierte esta energía en energía cinética mecánica para esta energía ser almacenada y ser luego utilizada para otros propósitos, como en el caso de centrales eléctricas que las utilizan para transformar la energía del caudal en una energía mecánica que genere luego energía eléctrica. Luego de eso también ver qué tanto es la pérdida dependiendo de esto y la eficiencia de la misma turbina para ver qué tanto se está generando. De mi parte esto sería todo. Muy buenas noches, mi nombre es Jairo Rigoberto Viera Moreta, matrículas 2022-1907, estudio Ingeniería Electromecánica. En esta noche hablaremos sobre algunos de los equipos que utilizamos en la materia de transferencia de calor. Entre ellos están lo que es el equipo TXC. El equipo TXC permite el estudio de la transferencia de calor en superficie extendida, que tiene que ver con alerta. Simula el comportamiento térmico de la materia sólida cuando se le incorporan alertas y mide la influencia de la conductividad del material, la geometría y el coeficiente de convección sobre la distribución de temperatura. Entre las características están analizar la distribución de temperatura a lo largo de una alerta, estudiar el efecto de añadir superficie a cuerpos calientes para mejorar la transferencia de calor hacia el ambiente, y también verificar la teoría de conducción y convección en una dimensión, y también comparar la transferencia térmica en diferentes tipos de alertas cilíndricas y rectangulares. Muchas gracias y para la próxima.